Gracias, Señor. Sabes que miles promesas te esperan, no pienses que no. Hoy se ha abierto una puerta y debes entrar. Dios está a tu favor. Él lo hará. No importa lo que suceda, como dijo será. Resurgirá la esperanza en ti. Tus sueños no los verás morir. Solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águila. Elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas. Renueva tu fuerza. Vuela tan alto como águila, tan lejos como puedas llegar. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, solo arriésgate y cree. Alguien alza sus manos y le da gracias a Dios. No podrá, por más que intenten frenarte, tu vuelo alcanzar. Tú eres hijo de Dios, más que vencedor, y así Él te diseñó. Solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águila. Y elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas. Dios y tú son mayoría. No necesitas más, no necesitas más. Vuela tan alto como águila. Elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, solo arriésgate y cree. Buenos días, mis hermanos. Buenas noches, debo decir. Espero que se encuentren bien esta noche del Señor, noche del 8 de mayo, día o noche en el que el Señor nos vuelve a reunir bajo sus alas para que podamos seguir compartiendo este tiempo, edificándonos mutuamente y orando, permaneciendo, como dice la Escritura, permaneciendo en oración. Y es lo importante de este tiempo, ¿verdad? Entre todas las cosas que hacemos, somos seres humanos. Los seres humanos tenemos distintos intereses, tenemos muchos deseos, muchas cosas que nos inspiran, que llaman nuestra atención. Y el espacio de esta hora lo que queremos es sencillamente promover ese tiempo de oración, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de búsqueda espiritual donde cada uno de nosotros pueda pues seguir, ¿verdad?, indagando en este tiempo de cuarentena, en oración, en lectura, en meditación.
en reflexión profunda, en examen de conciencia, los caminos del Señor, que el Señor nos permita tener. Así que gracias a todos los que nos acompañan. Si alguien nos acompaña por primera vez, le damos la bienvenida y le decimos que usted es parte de esta familia que no necesita ticket de entrada porque las puertas están abiertas para todos y todas. Y cada uno de los que estamos aquí nos constituimos en hermanos y amigos de la fe, en hermanas de una misma familia, y todos en la solidaridad y el abrazo de Jesucristo. Así que qué alegría poder celebrar esta noche la presencia de Dios y celebrar también los pequeños logros que vamos teniendo a lo largo del camino, aun cuando pues veamos y descubramos cosas que quizás no nos agradan tanto, pero está por ahí. Hoy pues estamos viendo algunas noticias, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, y aunque predomina en mi percepción la solidaridad y dentro del margen humano, ¿verdad? La búsqueda de soluciones, siempre habrá un grupo que tratará de aprovecharse de estas situaciones del dolor, de angustia, de pérdida de algunas personas para ellos y ellas favorecerse. Así que esos no cuentan, esos no son parte de la solución, y esperamos en el Señor que se arrepientan, que vuelvan al redil, que busquen el camino de Dios y busquen el camino de la solidaridad y de la hermandad en todo lo que hagan. Vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor nuestra noche, nuestra noche de oración, y a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas a través de la Escritura, que Él pues obviamente nos inspire en esta noche y sea Él quien tome control de nuestras palabras. Oremos. Dios eterno y Padre de amor, te damos gracias porque tú has sido el caminante que sigues a nuestro lado por los valles de la sombra y de la muerte, así también, Padre, como los días buenos y tranquilos que en tantas ocasiones experimentamos. Y aun cuando, Padre, los días hayan sido buenos y tranquilos, no queremos olvidarnos intencionalmente de aquellos y aquellas que andan en soledad por el camino, aquellos y aquellas que hoy están atravesando esta cuarentena de la peor manera, en soledad, en aislamiento. Y te pedimos, Señor, que tú seas con ellos y con ellas también, y que si en algo nosotros como hijos e hijas tuyas podemos añadirnos a esa manada, a ese grupo de la solución, puedas tú inspirarnos a través de tus palabras para tocar esas vidas y añadirlas a tu pueblo. Bendícenos de manera especial. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de el razonamiento de la Escritura, la reflexión, la meditación. Y también, Señor, inspíranos para que podamos levantar nuestros dos pies, mover nuestras manos y actuar conforme a lo que tú pones en nuestros corazones. Por Jesucristo resucitado, pedimos estas cosas. Amén. Mis hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Por aquí nos acompaña esta noche Esther Rivera. Dios te bendiga, Esther. Recibe un abrazo del Señor. Qué bueno que nos acompañas. Ella manda bendiciones a todos. Alice también le envía bendiciones a todos. Por allí pusimos una nota recordando que la melodía que estamos utilizando para iniciar, tanto en el día de ayer como el de hoy, es de Isabel Valdés. Arriésgate y cree, arriésgate y cree. Saludos, Carmencita, Dios te bendiga. Josefina, qué bueno que estás aquí. Y Dalmi, Dios te bendiga. Esther dice, amén, la gloria es tuya. Gracias, mi Dios, porque tú eres mi fortaleza en estos tiempos difíciles. Claro que sí. María Rivera aquí recibiendo alimento espiritual. Sí, María, por eso es que venimos, porque todos necesitamos comer del alimento de la palabra del Señor.
Carmen, Dios te bendiga. Nuestra hermana Carmen Vigo, Dios te bendiga. Y Esther nos pide que ore por ella, que ore por alguien, ¿verdad? Bien especial en su vida. Así que lo presentamos, a esa persona la presentamos para que el Señor sea presente y obre de manera especial en cualquier situación, ¿verdad? Que estén enfrentando. Carmín, Dios te bendiga. Desde la Florida, un abrazo. Sonia Vega, Dios te bendiga. Bendiciones también para ti. Amén, qué bueno. Y los que se sigan añadiendo, pues no necesitan pase de entrada, las puertas están abiertas y las dejamos abiertas para que sigan y pasen y se sienten a la mesa juntos a el Señor y a su palabra. Antes de hablar, hoy les voy a compartir ¿dónde lo dejé? Por aquí. Un librito escrito por Ed Morales que se publicó recientemente. Este libro asumo que debe ser del año 2019, si no me equivoco. 2019, correcto, noviembre de 2019. Es un libro, lo pueden conseguir en Walgreens. Se llama El colonialismo, la explotación y la traición a Puerto Rico, la isla de la fantasía. Y aunque uno no juzga en los libros por la carpeta, esa imagen que está en la portada a mí me llamó tanto la atención. Si ustedes dan la vuelta, ¿verdad? Por Walgreens, o ahí fue donde yo lo pude comprar. Es una lectura que pienso hacer en estos días. El libro cuesta $16.99. No sé el contenido todavía porque lo compré hoy, así que es de lo que he comprado recientemente, o lo más reciente he comprado para leerlo. Así que ya veremos qué nos comparte el autor Ed Morales. Quiero también hoy comenzar o continuar la reflexión de lo que hemos estado hablando en estos días. Recuerden que durante estos días estoy utilizando los comentarios del teólogo José Antonio Pagola y Carl Soch Hernández como parte de la reflexión de esta noche y de las pasadas 2 noches anteriores, porque queremos siempre variar, ¿verdad?, de las fuentes que utilizamos. Siempre cuando uno lee, uno tiene que leer, ¿verdad?, siempre de todo, como dice el apóstol Pablo, retenga uno lo bueno y desecha lo malo. Así que en ese proceso uno tiene que escuchar todas las voces. Es importante escuchar también cuando uno lee comentarios de la Biblia acerca de distintos autores y perspectivas. Hoy vamos a comentar un poquito acerca del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 7. Y queremos reflexionar un poquito acerca de lo que es la soledad, cómo se experimenta la soledad en la vida y cómo en la escritura pues hay espacio para hablar acerca de la soledad también, y nos permita reflexionar acerca de lo que significa, ¿verdad?, estar solos y estar solas. Y como parte de la experiencia, este texto nos permite hablar sobre ese asunto. Y voy a darle paso a la lectura en Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando da con ella, se la echa a los hombros
lleno de alegría. Y al llegar a la casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pero os aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y esto es palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, esto es un diálogo que Jesús está teniendo, y en este diálogo pues hay unas personas que son su audiencia, y la audiencia a la que Jesús está hablando no es una audiencia común, no es una audiencia que podríamos decir que pasa el polígrafo o pasa quizás la prueba de la santidad de las personas cuando las medimos desde la vara del perfeccionamiento humano, del perfeccionamiento religioso. Y esta lección de hoy, en esta lección de hoy, Jesús utiliza una imagen muy conocida para todos nosotros. Particularmente, ahí Jesús tiene un acento, que es un acento evangélico, ¿verdad? Cuando decimos eso significa que es buenas nuevas. Hay una buena noticia dentro de esta noticia y de esta narrativa. Y lo importante es, ¿verdad? Una de las cosas importantes en esta noche es preguntarnos qué nos conecta a nosotros con esta parábola de las 100 ovejas, las 99 y la oveja perdida, y la relación que hay con el pastor entre todos estos personajes que vemos aquí presentes. Y al final pues tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cómo se conecta mi vida con la experiencia que Jesús está contando? ¿Qué situación estamos viviendo hoy en medio de esta cuarentena, en el lugar donde estemos, ¿verdad? Porque aquí hay personas que están en distintos lugares. En el lugar donde nos encontremos, ¿qué situación se conecta con esto que Jesús está hablando en este relato de Lucas capítulo 15, que no es el único relato donde se habla de algo que se pierde, pero en esta ocasión vamos a circunscribirnos a esta en particular? Lo primero que podemos decir, ¿verdad?, sobre este texto es que Jesús no está hablando no solamente de manera intelectual o de manera doctrinal acerca de un Dios bueno, de un Dios cercano. No es un discurso bonito acerca de un Dios que acoge, que siempre está dispuesto a perdonar y a ofrecernos a todos una vida, ¿verdad?, más digna y dichosa, sino que en esta parábola nos está hablando acerca de sí mismo. Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo, y ya no es solamente una parábola distante de un Dios que está en los libros o está en la imaginación del ser humano, sino que Jesucristo mismo está asumiendo el rol de Dios a través de su ministerio. Y esto que vamos a escuchar acerca de este pastor y las ovejas es lo que Jesús quiere decirnos acerca de cómo Dios se relaciona con la creación, y más particularmente cómo Él se relaciona, Jesús mismo, en su ministerio, a aquellos y aquellas que tienen las aldeas, en los pueblos, en los barrios y en los caminos y ciudades por donde Él camina. Así que lo importante que una de las cosas importantes de este texto es que a Jesús lo mueve y lo conmueve la gente. Y eso es un valor central, céntrico de la proclamación del reino de los cielos. A Jesús lo mueve la gente. Y a Jesús lo mueve la gente y sus necesidades. Porque a Dios le conmueve su creación. Y movido por el Espíritu, por ese espíritu de compasión, es Dios quien primero se mueve. Y lo vemos en este relato, aquellos y aquellas que están perdidos, ¿verdad? Lucas después hablará acerca de esto. Y en esta parábola, ¿verdad?, se acerca a una oveja perdida, que puede obviamente figurativamente representar a las personas indeseables.
que son interesantes en este relato, ¿verdad? Porque para Dios, ¿qué le puede importar a alguien indeseable, no? ¿Qué le puede importar a Jesús el sentarse a la mesa con estas personas que no son deseables para los demás? Los evangelios hablan de diversos grupos a los que Jesús acoge y a los que Jesús se acerca. Y lo podemos, ¿verdad?, mirar. Y por eso una de las cosas fundamentales de los evangelios y de la Biblia en general, pero de los evangelios, es que al ser una biografía antigua de Jesús, nos permite adentrarnos en las entrañas del ministerio y del misterio de Dios con la humanidad. Si hay algo maravilloso que revelan los evangelios, particularmente los sinópticos que todos conocemos, y también el libro de los Hechos, ¿verdad?, que habla acerca del nacimiento de la iglesia, es que podemos ser también nosotros testigos de primera mano sobre aquellas cosas que a Jesús le interesaban y le interesan a Dios y le deben interesar a los cristianos que tratamos de imitarle. Y los evangelios hablan de diversos grupos a los que Jesús acoge con alegría. Jesús los acoge con alegría. Y están, por ejemplo, encabezando esta lista de los que Jesús acoge, lo que podríamos llamar nosotros a los pecadores. Jesús, en las páginas de los evangelios, acoge con alegría, acoge con amistad celestial a los pecadores y a las pecadoras. Y de acuerdo a la perspectiva, ¿verdad?, de los ojos de los fariseos y los saduceos y de la misma perspectiva evangélica, ¿quiénes son esos pecadores? ¿Qué los hace o qué los convierte en pecadores o pecadoras? Porque hasta esa palabra hoy día se ha convertido en una palabra trillada y gastada, ¿verdad? Y se la asignamos a cualquiera, decimos ese es un pecador, es una pecadora. Y a veces utilizamos estas palabras con una laxitud sorprendente, créanme. Hoy día, si hay algo que se utiliza con laxitud, son las palabras de las escrituras, las palabras de la fe, de la tradición cristiana para referirse a las personas. Pero una de las cosas que podemos decir acerca de los pecadores y las pecadoras es que no cumplen la ley. Ellos viven no sometidos, ¿verdad?, de acuerdo a la mirada de los fariseos, los saduceos. Ellos no cumplen la ley. Y eso los hace pecadores y eso los hace pecadoras. También estos pecadores y pecadoras rechazan el pacto que Dios hace con Israel porque no se ven a sí mismos como parte de ese pacto. Así que entienden que eso no les compete, que eso no es parte de su vida. Y a raíz de eso, ¿verdad?, se entiende que viven lejos de Dios y no muestran ninguna señal de arrepentimiento o de cargo de conciencia o de dolor. Y los dirigentes de la religiosidad del tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, consideran a estos pecadores como personas que ya de facto han sido excluidas por Dios y son excluidas de la salvación que Dios le ofrece a su pueblo. Por eso son pecadores y por eso es importante que entendamos este concepto, porque hablar de pecadores no tiene un peso liviano, no es algo trivial. Estas son las personas, ¿verdad?, cuando se pone esa etiqueta de pecadores, a las que Dios no considera a los ojos ¿verdad?, de los religiosos del tiempo de Jesús. Estas son las personas que están excluidas de la salvación que Dios ha prometido a su pueblo. Y junto a ese conjunto de personas que curiosamente están excluidas de la salvación, pero que se convierten también en el objeto de la amistad de Jesús, se habla más en concreto dentro de esos pecadores. Por ejemplo, se habla de los publicanos. Se habla de los publicanos.
Y los publicanos no son otras personas que los recaudadores de impuestos. Son personas judías que recaudan los impuestos romanos y los impuestos romanos en moneda romana, y también hacen el canje de monedas, ¿verdad? De la moneda del templo a la moneda romana. Los religiosos o más religiosos judíos se esperaba que, para que no se contaminaran con las monedas que utilizaban los romanos, por un lado porque se consideraba que esas monedas habían estado pues en lugares impuros, entiéndase por eso en tabernas, en prostíbulos, en templos, ¿verdad? Paganos, etcétera, etcétera. Se les consideraba que esas monedas de por sí estaban ya contaminadas, y otro elemento importante es que tenían la esfinge del emperador, y eso obviamente lo hacía doblemente impuro. Y así en el templo se cambiaban, ¿verdad? Por eso es que vemos a Jesús que vuelca, dice el texto, las mesas de los cambistas. Y usted sabe que cuando se cambia la moneda, los que han viajado y cambian de dólares a euros, o de dólares a libra esterlina, o de dólares a corona, ¿verdad? Ya sea corona, qué sé yo, en los países nórdicos que hay muchos tipos de corona. Ustedes saben, bueno, eso de corona hoy día ya es un problema. No sé si cambiaran el nombre de esas monedas. Pero usted sabe que en ese intercambio de moneda alguien pierde y alguien gana. Y usted sabe que usted, si va a cambiar la moneda, usted va a perder, y ahí hay una ganancia. Y los del templo obviamente estaban teniendo ganancias por este intercambio. Los publicanos se entendía que eran personas que manejaban las cosas contaminadas de Roma. Se les veía como traidores, se les veía como usurpadores, porque ellos eran la cara romana en el pueblo judío y tenían que cobrar los impuestos. En estos días el tema de los impuestos, ¿verdad?, se ha tornado un tema importante en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿verdad? Es un tema que lo tenemos a flor de piel. Así que dentro de estos pecadores están estos publicanos, que su trabajo es considerado como una actividad propia de los ladrones. Se le consideraba una actividad propia de los ladrones y de gente que era poco honesta. Se entendía que estos publicanos viven robando, y viven robando sin devolver a sus víctimas. Por lo tanto, tampoco tienen perdón de Dios. No tienen acceso a la salvación y son despreciados por los demás. Así que imagínense cómo se puede sentir una persona que por muchas razones no le queda otra alternativa que trabajar en eso de ser publicano, recaudando impuestos para el Estado romano, para el Imperio romano. Y encima de eso, ¿verdad?, además de toda la carga negativa que conlleva trabajar para Roma y recaudar impuestos, conlleva la carga social de un aislamiento. Y aquí, mis hermanos, estamos hablando de aislamiento como sinónimo de soledad. No es un aislamiento selectivo, no es un aislamiento donde usted puede tener contacto ocasional con sus seres queridos, sino que hay un rechazo implícito en este aislamiento por usted ser parte de este oficio o de esta profesión. Así que podemos decir que cuando hablamos de publicanos, estamos hablando de personas despreciadas por todos. O sea que cuando un publicano se levantaba de esa silla y caminaba por el pueblo, la gente no lo saludaba, la gente no le decía buenas tardes, o Dios te bendiga, o shalom, que es el saludo propio. No le decían shalom, no le decían cómo está tu familia,
cómo está tu hija, tu hijo, cómo están de salud, nada de eso, porque eran despreciados por estas razones. Y como vemos, ¿verdad? Más tarde también, Jesús no solamente acoge a los pecadores, a los publicanos, sino que también vemos en este relato que Jesús también acoge a las prostitutas, que es un tema delicado y fuerte para nosotros, porque es un tema tabú socialmente, ¿verdad? Hablando, y que es un tema que nos pone y nos ubica en una situación difícil con relación a este tema. Y se refiere, ¿verdad?, en el caso particular o específico de los pecadores o de las pecadoras que son prostitutas, a este grupo de mujeres de pueblo que en muchas ocasiones se les vende como esclavas. Y déjenme decirles que quienes las vendían en muchas ocasiones era su propia familia. Las vendían para este oficio. No tenían selección, no podían escogerlo como nosotros pensaríamos. Bueno, esa escogió eso porque pues le gusta el pecado, ¿no? Le gusta vivir de ese modo, ¿no? Un grupo de esclavas básicamente. Y sin duda, ahí está implícitamente el desprecio, está el rechazo y ahí súmele a usted la humillación. La humillación de los demás, porque se sabe en los pueblos chiquitos también, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, pueblo chiquito, infierno grande. Bueno, eso mismo es lo que pasa. Todo el mundo sabe lo bueno y lo malo de los demás y aquí se sabe quiénes son los publicanos, quiénes son estas mujeres. Esas personas, esas mujeres, esos hombres constituyen el desecho de la sociedad. Esta gente son los perdidos de Israel, aun cuando vengan de la ascendencia de Abraham y Sara. No importa. Y Lucas nos dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Qué detalle fantástico nos incluye Lucas el evangelista en este capítulo 15. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y mire, seguramente muchos y muchas de los que se acercaban a Jesús para oírle y que eran parte de estos pecadores y pecadoras, escuchaban a Jesús conmovidos por las palabras que Jesús decía y proclamaba en nombre de Dios. ¿No era esto lo que ellos oían de labios de los que estaban y salían de las sinagogas? No. Eran palabras que contrastaban con lo que se escuchaba en la sinagoga, con lo que se escuchaba hablar en las plazas, en los grupos de personas cuando se juntaban a hablar. No eran las palabras que se escuchaban en las celebraciones del templo, ¿no? Lo que escuchan de Jesús y se juntan allí para escucharles un mensaje diferente. Por eso les atrae. Por eso les llama la atención lo que Jesús está hablando, mis hermanos. Qué importante es cuando proclamemos el evangelio del Señor, ser diferentes. Por ahí en estos días leía un comentario que decía, no podemos cambiar el mundo si somos como los del mundo. Eso es cierto. Y yo tendría que añadir hoy a la luz de este texto que no podemos ser o no podemos cambiar el mundo si somos como el mundo, pero tampoco podemos cambiar el mundo si somos como los fariseos fundamentalistas que Lucas señala en este texto. Así que no podemos ser ni como el mundo, pero tampoco ni como estos religiosos que excluyen. Tenemos que ser como Jesús. Y ahí es que empieza a afinarse
este instrumento y a producir una melodía distinta. Y cuando nosotros hablamos que tenemos que ser diferentes, no nos referimos a que usted tiene que ser diferente en apariencia. Hay gente que se quiere distinguir porque luce diferente y quiere que la gente los identifique como cristianos y cristianas porque visten diferente, porque se peinan diferente, porque lucen física y externamente de una manera distinta, pero eso no es lo que vemos en este relato. En todo caso, Jesús parecía ser uno más de entre esos pecadores. Y dice el texto que eso atrajo. Sus palabras no eran como las que se decían ni en las aceras, ni en las mesas de los cambistas, ni en el templo, ni en ningún otro lugar. Las palabras de Jesús son únicas porque no se parece a lo que se dice en el mundo, ni se parece a lo que dicen en el templo. La acogida de Jesús es distinta. Y lo que nos parece a nosotros que atrae a este grupo de Jesús es que ellos necesitaban, como todo ser humano, de Dios. Pero no del Dios de la sinagoga, no del Dios del templo, no del Dios de la esquina de la plaza, ni el Dios que se acercaba a ellos de otras maneras. Ellos necesitaban a un Dios diferente, que sea Padre bueno y que sea acogedor. Porque si Dios no los entiende, si Dios no los perdona, como proclama Jesús cuando Jesús habla, ¿a quién entonces ellos van a acudir? Dígame usted. Si no pueden ir a la sinagoga, si no pueden ir al templo, ellos necesitaban a este Dios. Estos publicanos, estas mujeres, estos pecadores se acercaban a Jesús porque la proclamación de Jesús es distinta a la del mundo, pero también a la del templo. ¿Qué nos dice eso a nosotros como creyentes cristianos que buscamos imitar a Jesús con nuestras vidas? Porque partimos de la premisa de que el pecador no necesita de Dios. Y es todo lo contrario lo que nos dice Lucas, que estos pecadores, publicanos, prostitutas, se acercaban a Jesús porque necesitan de Dios, pero no del Dios que habían escuchado antes, sino del Dios que Jesús le está hablando, del Dios del reino de los cielos, que los comprende, que los perdona, porque si ese Dios no es proclamado, ¿a quién ellos tienen que acudir? ¿A quién se van a acercar? ¿Quién les puede brindar esperanza? Sin ese Dios se quedan solos, solas y marginados, sin una solución existencial a su crisis espiritual. Por lo tanto, la proclamación de Jesús choca con la proclamación que se hacía en el templo, en la sinagoga y en las esquinas y en las aceras y en las esquinas de las plazas. A los maestros de la ley y a los sectores de los fariseos no les agrada lo que Jesús está predicando. Para nada. La predicación de Jesús en esta parábola de que Dios deja las 99 ovejas y se va por una sola, para nada les agrada, no les hace sentido este comportamiento de Jesús de sentarse, de confundirse entre los publicanos rechazados por todos, entre las mujeres de vida alegre, las esclavas. Lo más que les irrita, mis hermanos, es que a esta gente pecadora se les dé espacio en la mesa. Y para los publicanos y para los maestros de la ley
y los fariseos, esto es un escándalo intolerable. Lo más que le irrita es que Jesús acoja a los pecadores y a las pecadoras. Esa es la frase que usa Lucas. Jesús acoge a los pecadores y se sienta a comer en la mesa con ellos. Ustedes saben que esto tiene unas implicaciones religiosas sólidas, ¿no? Porque del mismo modo que no se tocan a los muertos por razones de contaminación cúltica, ni se tocan a las mujeres en esos días del mes por cuestiones de los flujos de la sangre, etcétera, etcétera, de las reglas que hay sobre la pureza y la contaminación, sentarse a la mesa con publicanos y pecadoras implica que Jesús estaba hablando de Dios, pero a la misma vez estaba contaminando. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Acercarse a la gente pecadora nos aleja de Dios? Darle oportunidades de diálogo y sentarse a la mesa, incluso de bautizarse o participar de la comunión o de la membresía de nuestras iglesias a gente que los demás consideran como no dignos del amor de Dios, ¿nos aleja de Dios? ¿O es que nos escandalizamos desde nuestras reglas, tradiciones y costumbres? Y Jesús está haciendo una distinción seria aquí. Y nos está pintando en este canvas cómo es el reino de los cielos. Y no se parece a nada de lo que ellos están acostumbrados. La semilla de la iglesia es distinta a la de la sinagoga en muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Y aun cuando la iglesia en sus orígenes tiene mucho de lo que era una sinagoga, por supuesto que sí. Solo basta con que usted lea la Didaché y usted se dará cuenta cómo se formaban los primeros cristianos. Es obvio que el culto en la sinagoga y el culto de las iglesias se parecía mucho, pero la semilla de sentarse a la mesa, a acoger a los pecadores y comer con ellos, es algo fundamentalmente distante y esencial a la misma vez en la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. A todos nosotros nos han dicho quiénes son los que son y los que no son. Como decía nuestro cantante Rafael Hernández, los que comen cuchifrito, eso sí, igual que los que dicen ay bendito, pero los que dicen hello my friend, esos no son de aquí, ¿no? Y Jesús lo que está estableciendo es que esas reglas que por siglos se han establecido no satisfacen por completo el propósito infinito de Dios para estos tiempos. Y miren, mis hermanos, lo que significa. Miren, mis hermanos, lo que significa esto. Que podemos estar por siglos plenamente equivocados. Y aún así Dios tiene paciencia con nosotros. Eso es lo que está planteando Lucas. Están llenos de buenas intenciones, pero ahora llega el tiempo en el que esas buenas intenciones y esa proclamación de la sinagoga y el templo tiene que chocar de frente con el nuevo modelo del reino de los cielos en la persona de Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas, la actuación de Jesús es insólita.
Su amistad con esta gente pecadora es escandalosa para muchos, porque ningún profeta había hecho lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo puede un hombre de Dios aceptar a los pecadores y a las pecadoras como amigos? Qué escandaloso parece esto, ¿no? Y si usted prende la radio y escucha a alguien decir, ¿por qué nosotros los cristianos no podemos tener amigos del mundo? Y mucha gente dirá, amén. Pero la pregunta es, ¿habrán leído Lucas 15 donde decía que Jesús comía y bebía con los publicanos y las mujeres pecadoras? ¿Dónde queda en el panorama de nuestra proclamación el detalle de que Jesús en su práctica, no estoy hablando de solamente de su predicación, en su enseñanza, en su práctica de vida, se despojó no solamente de su gloria, se vació de su majestad, sino que se vistió como uno de nosotros y se vistió como uno de los pecadores y pecadoras. Y les habló, y dice el texto que ellos escuchaban atentamente a Jesús. ¿Hace esto de Jesús un pecador? ¿Nos hace a nosotros menos cristianos que le abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras iglesias a los pecadores para que se sienten junto a nosotros en los escaños? ¿Nos hace esto a nosotros una sinagoga de Satanás? La realidad es que no. La realidad es que no. Porque hay un aislamiento que ofende a Dios. Y ese aislamiento no se trata de aislarnos de los pecadores. El aislamiento que ofende a Dios es cuando los cristianos y los creyentes e imitadores de Jesús quieren ser más santos que el mismo Jesús. Quieren ser más papistas que el Papa. O quieren ser más calvinistas que Juan Calvino. La actitud de estos maestros de la ley es sorprendente. ¿Cómo puede un hombre de Dios aceptar a los pecadores como amigos sin exigirles cambio, sin exigirles que den algún signo de arrepentimiento? Mira, deja la cerveza. Cuando tú dejes la cerveza, entonces vienes a la iglesia. Eso es lo que Jesús está diciéndole a estos pecadores. Pues ese es el aislamiento que ofende a Dios. La actitud de estos maestros de la ley es diametralmente opuesta a la predicación de Jesús. Particularmente porque, de acuerdo a ellos, un hombre piadoso o santo no puede mezclarse con pecadores. Y vemos a Jesús que lo está haciendo. ¿Está ofendiendo Jesús al Padre que lo envió? ¿Está ofendiendo Jesús a alguien? Sí. Está ofendiendo a las normas que hasta ese momento estaban imperando. Está ofendiendo al aislamiento que ofende a Dios, sí. Lo está ofendiendo. Sin embargo, en lugar de Jesús separarlos de la comunidad santa de Israel o del pueblo de Dios, les da la bienvenida y dice Lucas, los acoge y los invita a la mesa. Alabado sea el nombre de Dios. De acuerdo a los fariseos y saduceos, los santos y los pecadores no pueden convivir porque no son dignos. No son dignos. No son dignos. ¿Y por qué Jesús parece despreocuparse de esas reglas? ¿Por qué Jesús parece en este texto despreocuparse
de los que cumplen la ley al pie de la letra, que se obsesionan por cumplir cada jota y tilde. Cuando Jesús habla de la iota o la tilde en el idioma griego, está hablando de las letras más pequeñas, es decir, que para ellos se tiene que cumplir para entrar al cielo hasta el mandamiento más pequeño, porque ellos y esos fariseos, ¿verdad? Estos saduceos, asociaban la salvación, la redención personal con las obras. Es decir, se salvaban porque cumplían unos mandamientos, pero no había una gracia, una dependencia absoluta de la gracia divina. Es decir, ellos sí podían elegir a Dios y ellos podían a través de sus buenas obras llegar hasta el cielo, pero eso era parte de la ley. Y lo que vemos en este texto es a un Jesús que deja a un lado las 99 ovejas para dedicarse a esa ovejita perdida. Yo no sé para usted, pero esta actitud de Jesús me sorprende. Porque en nuestra sociedad tener muchos y los números mayores es lo que importa. ¿Y para qué voy a buscar yo a la oveja perdida si tengo todavía 99 seguras? Esa es la medida de los números, es la medida del éxito terrenal, ¿no? Estadístico. Y parecería sospechoso que Jesús está haciendo estas cosas. Mañana vamos a hablar acerca de la parábola. ¿Y qué conexión tiene esta parábola con todo esto que hemos estado hablando en la noche de hoy? Así que yo te invito a que mañana tú participes de esta experiencia y desde hoy reflexionemos acerca de nuestras propias acciones, actitudes. Porque en este tiempo de cuarentena, cuando estamos aislados y aisladas de los demás, tenemos que preguntarnos si es bueno que nosotros aislemos también a otras personas de Dios y de nuestra iglesia. Y si para usted el aislamiento ha sido pesado y difícil porque carece de conexión y le hace sentir que usted está lejos, desconectado, y hay quienes parecen que esto es una soledad extrema, ¿qué le parecería a usted si yo le digo que por años nosotros hemos estado aislando a grupos, a sectores, a personas de la misma presencia de Dios? Así que hay un aislamiento social, sí, y todos estamos hasta cierto punto aislados o separados, distantes, ¿verdad? Por razones médicas, clínicas. Pero yo quería que reflexionáramos y reflexionemos acerca de otro aislamiento, el que ofende a Dios. Y ante esa cuestión tendremos nosotros mañana que explorar esta parábola y ver por qué Jesús nos dice que para Dios es más importante dejar el rebaño de las 99 que arriesgarse a abandonarlas en el desierto para ir a buscar a esa sola que está perdida. Y si de algo debemos aprender, será imitar a Dios en nuestras acciones y en nuestra vida. Será imitar a Jesús. Será imitar al buen pastor. Amén. Yo quiero terminar en esta noche, además de compartiendo un himno grabado por un coro virtual que se llama The Eolians. Eolians grabó una canción, es en inglés, que se llama We Shall Overcome. Nosotros superaremos. Esto yo lo obtuve en el día de hoy
de una compañera pastora que lo publicó en su página, ¿verdad?, en las redes sociales. Y esta pastora lo publicó y yo le di, ¿verdad?, play para escuchar esta canción. Y yo quiero que ustedes escuchen, ¿verdad? No necesariamente van a entender cada una de las palabras, los que no son muy, ¿verdad?, diestros en inglés, no pierdan la oportunidad de escuchar este himno de este coro fantástico. Pero antes de ponerle ese himno, quiero compartir con ustedes, para finalizar en esta noche, el credo de los apóstoles. En el día de ayer estábamos hablando un poquito acerca de lo que la iglesia cree y la importancia que tiene el que nosotros sepamos en qué creemos y a quién le creemos. Y el credo de los apóstoles es un buen resumen de lo que es la esencia de la fe cristiana. Y obviamente hay muchas más cosas que las que dice el credo y se puede interpretar muchas más cosas de lo que dice el credo, pero en ellas se resume en algo importante. Y yo solamente quiero leerlo para que podamos nosotros participarlo y meditar también en él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna o perdurable. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Gracias a los que se añadieron posteriormente. Saludo por aquí a mi madre. El domingo, mami, es el Día de las Madres, así que prepárate para verme virtualmente. Esta es las madres virtuales. Luego hablaré de mi madre. Mi madre es, por ahí hablan mucho de los héroes, ¿verdad? Y eso es un tema que hoy día, en estos días estaba reflexionando con mi esposa Ana, que la palabra héroe se está utilizando de manera muy laxa hoy día también. Pero aquí estamos hablando de una heroína verdadera. Te amo, mamá. Bendiciones a Rosy Martínez, Dios te bendiga. A Diana Sánchez, que Dios te bendiga a ti también, ella me bendice, así que yo te envío esa bendición también para ti, que el Señor nos bendiga a ambos. Irma, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bruni, Dios te bendiga, muchas bendiciones, Señor te bendiga a ti también. Carmen Maldonado, a Mini González, Dios te bendiga. A mi Titi, Ivette, tía Tata, Titi Tata, Vanucci, Ivette Vanucci, es de los Vanucci somos buenos todos. Dice, Dios te bendiga, feliz Día de las Madres, a las madres de su congregación, amén. Y yo sé que sí. Carmencita está por aquí, ya la saludé, a Alice, a Karen y a Carmen, así que Dios me los bendiga, recibo un abrazo bien cálido, disfruten esta alabanza, este himno de Eolians, se llama, es el coro virtual, We Shall Overcome, es decir, nosotros superaremos, y es un himno que nos invita a inspirarnos en que todos llegaremos al otro lado, de que todos y todas, sea como sea, vamos a superar esta gran prueba que estamos viviendo con la ayuda del Señor. Amén. Así que el Señor te bendiga, que Él te guarde,
Buenas noches y disfrutemos de este cierre mientras lo escuchamos. Chao. Hello, everyone. Crazy times, huh? On March 11th, the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. And it seems as if the world has come to a screeching halt. And in times like these, it's natural for everyone to be anxious and scared and not really sure of the future. There's a song that got us through one period in time. And I believe that same song can get us through this period. So from my family, the Aeolians, and myself, we just simply want to say, hold on, let's keep each other in prayer. And at the end of this, we can say we use this time to reset, to relax, and to recalibrate and become more connected with the community. Such a beautiful thing. I've seen more of my neighbors in these last few weeks than I've ever seen. So hold on, and we'll get through this together. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall live in
So